Saludos y que el Señor te bendiga. Bienvenido a otra edición más de Grace 21, Gracia para el siglo XXI. Te saluda Miguel Antonio Ortiz. Estoy en un lugar muy particular, siempre buscando diferentes sitios para que los conozcas. Este lugar a mí me trae muchos recuerdos maravillosos. Tiene mucha nostalgia también para mí, para mucha gente. Es el Campamento del Caribe, Camp Caribe. Es un lugar que estuvo funcionando hasta recientemente por más de, yo creo que de 60 años. Un lugar de retiros cristianos que muchísimas iglesias en Puerto Rico utilizaron. Fue en este lugar donde estoy viendo desde aquí más o menos lo que le llaman la cabaña, pero realmente es un edificio donde están las habitaciones donde uno se podía quedar con las diferentes camas literas. Cuando yo era un adolescente, aquí fue donde yo creí en Cristo como Señor y Salvador. Y siempre agradezco a la persona que fue nuestro consejero, que esa tarde nos habló de Jesucristo, de su obra en la cruz, y ahí yo tomé una decisión. No sería hasta años después que realmente yo tomaría bien en serio estos asuntos, pero puedo dar fe de que realmente desde ese día el Señor me salvó. No he vuelto a saber de la vida de este consejero, no sé dónde está, pero donde quiera que se encuentre, a mí me gustaría que supiera qué fue de mí, qué fue de mi vida, y que supiera que algún día fui pastor y he estado involucrado de lleno en la obra del Señor, muy activo. En este lugar también mi esposa ha estado. Nuestras hijas se criaron aquí también, aquí conocieron a los que son ahora sus esposos. Ellos trabajaron aquí, yo fui parte de la junta directiva de este lugar, Camp Caribe, a orillas del Mar Caribe, en el municipio de Juana Díaz. La iglesia bíblica de Juana Díaz que yo pastoreé ha estado bien de lleno también, y otras iglesias, a la historia y todos los testimonios que aquí se llevaron a cabo. Yo estoy en el área que le llaman La Fogata. Originalmente era más para mi derecha. Luego se ubicó donde estoy yo aquí ahora, un lugar donde se pueden, encender ahí una leña durante las noches cuando hay retiros. Sobre todo aquí viene mucha juventud. Y entonces, pues, eran noches de testimonios y también de talento. Noches de talento, se hacían dramas y todo. Muy maravilloso. La capilla está hay una capilla aquí, hay otro edificio de multiusos, la cocina. Pero por diferentes circunstancias y los cambios que ha habido en el país, pues ya no se podía utilizar, o no se estaba utilizando, las personas no estaban alquilando las facilidades de Camp Caribe, que sus dueños son un ministerio en el estado de Michigan, en la ciudad de Grand Rapids. Ahora mismo pues está a la venta. Esto tiene muchísimas cuerdas de terreno. Tiene varios edificios, tiene edificios de vivienda, tiene edificios de oficina. El lugar está extraordinario y yo solo le pido al Señor que quien quiera que lo adquiera, que finalmente lo compre, pues lo utilice para el bien de la comunidad, como siempre ha sido la función y la realidad de este ministerio aquí en nuestra ciudad de Juana Díaz. Aquí puedes ver, por esta parte de aquí, esto es una chorrera enorme que se construyó. Aquí venían muchos ministerios también y misioneros y grupos de jóvenes de diferentes partes de los Estados Unidos y de otras partes también de Latinoamérica, y venían a ministrar, a quedarse aquí, a traer palabra. Aquí yo también tuve la oportunidad de ministrar, de presentar la palabra en muchas ocasiones, al igual que mucha otra gente de la iglesia. Así que es bien especial para mí Camp Caribe, y le doy gracias a Yanis, que es la persona que está encargada en estos momentos del trámite, en lo que se va adquiriendo y aparece un comprador. Pues yo le pedí permiso que me dejara venir hasta este lugar. La brisa está fuerte, pero creo que el micrófono que adquirí pues está haciendo su trabajo de no recoger tanto el sonido, que siempre ha sido mi reto prácticamente desde que comencé a hacer los exteriores. Quiero aprovechar que estoy en este punto, además de siempre darte las gracias por estar en sintonía, por ver el canal, por compartir los episodios, por suscribirte, por darle like para que el canal siga creciendo. Quiero hacer una aclaración y una disculpa del episodio anterior. Cuando yo estaba grabando el episodio anterior en la plaza pública de Juana Díaz,
llegó el señor José Juan. Se sentó allí al lado mío, yo estaba grabando, él me veía como si yo estuviera hablando solo, pero yo le expliqué la tecnología, la cámara y lo que yo estaba llevando a cabo, pero él se quedó. Tuve que editar esta parte. Pude haberlo dejado para que lo vieran orgánicamente, tal y como salió. Lo que pasó fue que el caballero estaba utilizando un lenguaje que no es el que usted está acostumbrado a oírme hablar aquí. Obviamente él no es creyente, lamentablemente es una persona mayor, y él simplemente daba su parecer de las cosas. Traté de ministrarle, inclusive de orar por él, y no fue bien difícil. No es la primera vez que me sucede. No siempre uno encuentra corazones dispuestos a escuchar la palabra, a dar también su parecer. Hay personas que tienen a veces cosas básicas y fundamentales de creer en Dios, de que alguna vez han ido a la iglesia, que alguna vez han leído la Biblia, algo así, pero este caballero está prácticamente en cero. Después que terminé la grabación, me quedé un rato más hablando con él, pero se me hizo bien difícil. Terminé diciéndole, recuerde lo que le dije, que Dios le ama, que Cristo murió por usted en la cruz, por sus pecados y por los míos. Esto fue lo que pasó, no pude presentarlo, me vi tentado a ponerlo tal y como sucedió, pero creo, al no tener la capacidad de eliminar el sonido de las palabras, cuando él utilizó palabras que son para nuestro entender en Puerto Rico, son palabras soeces. Sin embargo, en otros países son palabras comunes, pero yo no voy a entrar en estos vaivenes. Me sucedió como yo anticipaba que algún día me podía suceder, que alguien se parara a hablar conmigo. Y él vino y se sentó al lado mío en el banco, y bueno, lo demás es historia, y me quería disculpar contigo el por qué no viste íntegro esa parte, y que ores por este caballero, que es la representación de muchísimas personas alrededor del mundo que están como él. Lo que pasa es que el reloj a él le va en contra. No sé cuánto tiempo le quede de vida. Este caballero se ve que tiene bastantes años. Luego, fuera del aire, hablando con él, él sabe quién es uno de mis tíos, conoció también a mi papá, sabe de la familia de mi mamá, del papá, mi abuelo, papi Vicente le decíamos. Y seguimos hablando, yo tratando de ver por dónde podía llegarle a los asuntos de la fe. Le tuve que preguntar directamente, para usted quién es Jesucristo. No me supo contestar con claridad. Le hablé de Dios tampoco, la Biblia tampoco, y él simplemente se tiraba por la ruta de que pues parece que él es una buena persona y que él no le hace mal a nadie. Y así hay mucha gente. Saben que hay un Dios, saben que hay autoridades. Si me porto bien, me va bien. Si me porto mal, me va a meter en problemas. Pero yo le estaba hablando de la salvación, y la salvación es un tópico completamente distinto a las reglas del ser humano, que siempre quiere salvarse por su cuenta. Eso viene desde el Edén. Cuando entró el pecado, Adán y Eva trataron de tapar su culpa y su vergüenza a su manera, tapándose con unas hojas. Y no fue hasta que Dios mismo los cubrió con pieles, dando a entender de tan lejos de que Dios es el que puede atender el problema del pecado del ser humano, y del hombre a su manera. Tiene que haber muerte y tiene que haber sangre, porque algún animal murió, no sé, a lo mejor fueron ovejas, algo, pero fue el Señor el que ofreció el sacrificio, porque lo que estaba haciendo Adán y Eva no podía resolver el problema que ellos, en el tremendo lío que se habían metido y que está metida la humanidad. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo murió en la cruz, un triunfo contundente. Por aquí al lado hay una cruz pequeña que se puso hace mucho tiempo. Saben, esa cruz lleva mucho tiempo ahí, y cuando vino el huracán María, que azotó todo esto fue bien fuerte en esta área de aquí, en todo Puerto Rico, pero por aquí fue muy fuerte el oleaje y todo. La cruz no se cayó. Se viró un poco, pero no se cayó, con vientos de 150 millas por hora sostenidos por varias horas. Y yo te voy dando todos estos detalles para los que son de otros países y de otros lugares, tengan aún mayor contexto de donde nos encontramos,
qué hacemos, lo que hemos vivido, las vivencias que hemos tenido. Pero estoy en Campamento del Caribe y vamos a lo que vinimos. Vamos a Romanos, el capítulo 13. Romanos, el capítulo 13. Habíamos leído Hechos, el capítulo 4, en parte, con toda la situación que tuve con don José Juan. En Romanos, el capítulo 13, vamos a leer entonces desde, y te habrás dado cuenta que la brisa aquí es consistente. Estoy literalmente a orilla del mar. Aquí está, a unos cuantos metros está el mar Caribe. Y vamos a leer del versículo 8 en adelante, pero quiero aprovechar y leer. Vamos a ver si me acuerdo. En Efesios el capítulo 6. Tú a lo mejor lo encontraste más rápido que yo tengo que luchar. No tengo otro equipo eléctrico para poder entonces pasar las páginas en otro celular. Efesios el capítulo 6. Y vamos a ver dónde es que yo quiero leer. Vamos al capítulo 6 de Efesios, versículo 1 en adelante. Y luego vamos a ir de inmediato a Romanos capítulo 13, versículo 8. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Eso está en los famosos 10 mandamientos, ¿verdad? En Éxodo capítulo 20. Posiblemente lo vamos a considerar hoy si el tiempo nos da. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. La causa y efecto, acción y reacción. Hay personas, muchos, no llegamos a obedecer todo el tiempo lo que nuestros padres nos decían que no debíamos hacer o lo que debíamos hacer que nos convenía, y nos metimos en líos, y entonces ahí aprendimos una gran lección. Muchas personas que yo conocí, por no haberle hecho caso a sus padres o a otras personas que los querían aconsejar bien, prácticamente perecieron por no haber hecho caso. Su vida se acortó por no seguir consejos. La frase no bíblica, pero que podemos sacarla de la escritura también, dice que el que no el que no coge consejo no llega a viejo. Esa es la frase. Ahora sí la tengo bien. Oye, ahora me acabo de dar cuenta que hay una palomita ahí en su nido. Ella me está mirando a mí y yo la estoy mirando a ella, pero yo voy a seguir haciendo lo mío. Deja ver si la logro retratar antes de irme. Dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, porque no lo deja solamente para los hijos. Antes de que los padres celebremos, ahí está la orden de Dios. Los padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. O sea, no los llevemos al límite de meterles tanta presión, porque a veces lo que hace es que se rebelan y terminan haciendo lo que no queríamos que hicieran. Porque hay un espíritu rebelde en cada ser humano por el pecado, ¿verdad? Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Disciplina y amonestación es poner reglas, es poner parámetros, límites y salvaguardas para evitar que nosotros nos metamos en problemas. Si no, entonces todo sería un caos y una anarquía. Al ser humano naturalmente no le gusta que le digan lo que tiene que hacer. Pero si no hay reglas, si no hay un rótulo que diga peligro, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, hay un rótulo que dice zona de peligro. Zona de peligro, ¿por qué? Bueno, si algún día viene un tsunami, pues ¿por dónde usted cree que va a entrar esa ola? Pues va a entrar por aquí. Si hay áreas de peligro para nadar, porque hay fuertes corrientes marinas, lo va a decir. ¿Qué sucede? Que hemos visto lamentablemente mucho en nuestro país, que gente que no hace caso a los rótulos se tiran y luego hay que tratar de sacarlos, o ellos trataron de sacar a alguien. Lamentablemente hemos visto esto en nuestro país, donde un padre se lanza al agua porque ve que están en peligro sus hijos y termina rescatando a sus hijos, pero él o ella terminan falleciendo en el intento porque tuvieron que meterse al peligro para salvar a alguien del peligro. Pero a veces no hacemos caso de los rótulos. Y el rótulo de Dios es la Biblia, es la palabra de Dios, que tiene mucho consejo y mucho consejo para el bien nuestro, porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Y también nos advierte de los peligros que nos rodean. Dice, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación
del Señor. Ahora, versículo 5 en adelante, recordando los primeros versículos del capítulo 13 de Romanos. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Sírvele como si fuera el Señor. Para aquel tiempo había esclavos y las reglas de juego eran distintas, pero hoy, ¿qué hay hoy? Hay empleados, y hay empresas, y hay jefes, y hay leyes laborales. Dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, porque lamentablemente hay mucho de eso, ¿verdad? Sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Y esto nos recuerda a Colosenses capítulo 3, versículo 17, y Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24, que todo lo que hagamos, pues lo hagamos como para el Señor. Si necesitamos una motivación para hacer las cosas, vamos a hacerlo como para el Señor, ¿verdad? Dice, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Vamos a obedecer a Dios. Y dice, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá el Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros amos, porque no deja fuera los amos, los que administran, los que se supone que ejecuten la ley, los que mantengan el orden. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Y el versículo 10 y 11 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y ahí abre puertas para otro tema, pero no es el que estamos cubriendo. Pero ve cómo hay instrucciones para el empleado. Yo quiero poner en el contexto del siglo XXI, para el empleado y para el jefe. Que hagamos las cosas de acuerdo a la vida que tenemos y a quien le servimos, que es al Señor. Ser responsables, no ser respondones, no ser gente de rumores, de chismes, de crear ambientes desfavorables en el trabajo o en la casa o en la comunidad o en la organización, en la iglesia, donde quiera. No, porque nosotros tenemos un marco que es la palabra de Dios, que es el consejo de Dios, y en ese marco está el amor de Dios. Pero están las advertencias de Dios, que todo lo que el hombre siembra, eso segará, ¿verdad? Dice en Gálatas capítulo 6. Ahora, Romanos capítulo 13, versículos del 8 en adelante. Y ve notando, ya está saliendo de un punto que comenzó el capítulo hablando de las autoridades. Ya hemos hablado bastante de ello. Y tendremos que tocar este tema más adelante porque nunca termina. Las complejidades del mundo que estamos, las reglas de juego y las ordenanzas, las leyes que se establecen en cada país, en cada ciudad, en cada comunidad. Las reglas están ahí por algo, pero también nos encontraremos en momentos que las reglas no son las mejores, son antibíblicas, son antidios, son anticristianas, y con eso pues en un momento dado nos veremos en un reto de tener que hacer alguna denuncia, levantar nuestra voz, etcétera. Aquí hay un subtítulo en mi Biblia. Esta es la Biblia de estudio Scofield. Creo que sí. Esta es de una, está bastante maltratadita, pero me gusta porque la sabe manejar bastante bien. Reina Valera de 60. Dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. O sea, la deuda que tenemos con los demás es una deuda de amor, para ponerlo en ese texto. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Con la ley no podemos salvarnos a nosotros mismos, pero estamos bajo la gracia. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, como dice Romanos capítulo 5. Dios ha mostrado su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por esa misma gracia y misericordia y por la presencia de Dios en nuestra vida, que ahora somos templo del Espíritu Santo, Dios nos ha facultado
nos ha capacitado para poder amar a los demás. Que es difícil, que no sale natural de nosotros. Oh, así es. Sobre todo cuando se nos ha causado algún tipo de ofensa, de insulto, de abuso, que alguien se aprovechó de nosotros, alguien nos ofendió de palabras o de hecho. Ahora, que nunca se nos olvide, a nosotros se nos hace bien fácil señalar a los demás como villanos en nuestra película, pero nosotros somos el villano de la película de alguien. Y nosotros tenemos que ver que no estemos ofendiendo a la gente. Y si hemos ofendido y lo reconocemos, tenemos que pedir perdón. Tenemos que disculparnos. Es difícil, pero no imposible, porque no se nos puede olvidar que el Señor Jesucristo, cuando murió en la cruz y se hizo pecado por todos nosotros, cargó con todos nuestros pecados, los tuyos y los míos, y el del otro también. Que no se nos olvide, porque se nos hace tan fácil tratar de buscar algún argumento o alguna excusa para decir, Señor, tú sabes que se me va a hacer imposible perdonar, se me va a hacer imposible dejar pasar esa, yo quiero vengarme, y la Escritura dice, el mismo Señor dice, que no paguéis a nadie mal por mal, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Nos quejamos de la condición actual del mundo, de cómo están las cosas, pero no vemos amor. Escasea el amor, y cuando venga la tribulación, el mismo Señor dice que el amor de muchos se va a apagar. Y en la medida que va aumentando el egoísmo, va aumentando el narcisismo, esa idolatría personal, que cada persona se cree que es un Dios y que es mejor que todo el mundo, porque no tienen el concepto de sí que tienen que tener, como leímos recientemente en el estudio de la depresión, cuando hablamos del capítulo 12 de Romanos. En la medida que eso va en aumento, el desamor va a ir reinando. Pero el creyente tiene una instrucción directa del Señor. Tú y yo lo tenemos. No esperes ese comportamiento de los demás, aunque resulta interesante que hay personas no creyentes que son muy responsables, muy respetuosas, muy dadas a preocuparse por el prójimo, aunque no son salvos. Y alguien podrá decir, no, pero el Señor le va a considerar eso porque ellos se portaron bien. La salvación tiene un nombre y tiene un Salvador, se llama Jesucristo. Eso es bien triste. La persona de las más difíciles de uno ministrar la palabra de Dios es la persona que no siente necesidad de Dios. Porque dice, es que yo me porto bien, yo ayudo al prójimo, yo pago mis impuestos, yo cuido a mi mamá, mi lenguaje no es soez, no consumo ningún tipo de alcohol, de bebida alcohólica o de droga, y yo no ando velando el guardia porque yo me estoy portando bien. Yo soy una buena persona. Y cuando yo me muera, entonces Dios va a sopesar en una balanza lo bueno versus lo malo, y va a haber más bueno que malo, y entonces Él me va a dejar pasar. Y ese pensamiento lo tienen millones de personas y se van a llevar tremenda sorpresa. Porque se están olvidando el por qué Cristo vino a morir en la cruz. Y por qué la Escritura habla de creer y de la fe. Cualquier cosa que quiera sustituir eso va a ser un error garrafal. Se van a llevar tremenda sorpresa. Dice, porque dice, y comienza parte, te va a sonar familiar, pero es por lo que te dije en Éxodo, el capítulo 20. El versículo 9, vamos a leer del 8 nuevamente y vamos a tener contexto. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El que está pendiente al bienestar del otro. Lo que pasa es que el egoísmo y el narcisismo, y el ser uno pedante y demasiado orgulloso, eso no permite que uno mire a los demás. La persona está mirándose todo el tiempo a sí misma. Versículo 9, porque no adulterarás. Y las novelas y las películas venden eso como muy normal. Adulterar, pues si todo el mundo lo hace, siempre lo han hecho. Aquel tiene 2 o 3 mujeres, aquel tiene 2 o 3 maridos. Y se ha normalizado tanto que ha creado un callo en la moral de la sociedad, que ya son pocos los que se escandalizan con esto. Pero la Escritura lo dice desde hace tiempo: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Y qué mucho fake news hay. Ahora con la llegada del AI y las redes sociales, se están creando videos con las imágenes y las voces de las personas
poniéndonos en lugares que nunca estuvieron, diciendo cosas que nunca dijeron, y bien difícil de pelearlo porque se ve la persona ahí y se ve tan natural, pero es tecnología que se está utilizando para, eso lo va a utilizar mucho la política, para acabar con otras personas. Dice, no dirás falso testimonio, y eso ya se normalizó demasiado. Mira todo lo que el Señor no quiere en nuestras vidas, que sea sustituido por amor al prójimo. Todo esto hace daño a alguien más. El adulterar hace daño a uno y a alguien más. No matarás, obviamente le hace daño a alguien, lo liquida, lo elimina de la faz de la tierra. Y las consecuencias que eso trae de ese ser humano que falleció. No hurtarás, eso es hacerle daño a alguien más. No dirás falso testimonio, hacerle daño a alguien más. No codiciarás, mirar lo de lo ajeno para tratar de quitárselo. ¿Ves cómo está todo el tiempo el daño que se le hace a otros? Pero el Señor está diciendo, no, busca el bien para el prójimo. Y si los demás pensaran igual, entonces estarían pensando en el bien tuyo y mío. Mira cómo el Señor tiene una sabiduría tan maravillosa y poderosa, pero el mensaje de Dios es contracultura. Va en contra de cómo el mundo te presenta las cosas y cómo las normaliza y les dice no tiene nada de malo. Y además no dejes que nadie, y voy a utilizar un lenguaje muy de nosotros puertorriqueños, no dejes que nadie te fastidie. Y cómpratela, véngate. Y a ti te dan, dale 2 veces. Y así entonces nos quejamos que el mundo está tan mal, que nadie se lleva bien, que hay revueltas, que hay peleas, que hay luchas. Pero si lo que hacemos es fomentando precisamente la discordia, con el odio, con el rencor, con la envidia, con la avaricia, pues entonces, si no le hacemos caso a Dios, entonces estamos teniendo lo que hemos sembrado. Si se sembró para un árbol de naranja de China, no espere que salga un árbol de mango, porque no, tendría que hacer un cambio completo genético para que sea, y para eso pues tendría que ser un poder sobrenatural de Dios para que nosotros podamos dar el fruto que naturalmente en la carne no podíamos hacer, pero ahora en el espíritu sí podemos. Recuerda, Pablo se está refiriendo a creyentes. Y dice, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se reúne. En esta oración, en lo próximo que vamos a leer de la palabra de Dios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Voy a aprovechar porque me estoy acordando de una porción bíblica que está también en las cartas de Pablo y es en Gálatas, el capítulo 5. Padre amado, qué viento, y se está nublando para allá, para el pueblo, para la ciudad, para allá, donde está la plaza, está lloviendo. Pero yo estoy aquí por ahora, estoy bastante bien, pero ya pronto termino. Gálatas, el capítulo 5, dice, el versículo 13 y 14. Gálatas, capítulo 5, 13 y 14 dice, porque vosotros hermanos, ve que se está refiriendo a creyentes, no estés mirando al que no es creyente, el que no es creyente no puede dar otro fruto que no sea el de la carne, muerte, envidia, rencor, odio, gritería, divisiones. Dice, porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. El 14, te va a sonar bien familiar, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué fue lo que leímos acá? El versículo 9 de Romanos capítulo 13, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y continúa, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Te invito a que leas con calma el capítulo 13 de Primera de Corintios, el famoso capítulo del amor. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque nosotros no estamos dormidos. Los que se duermen de noche se duermen, dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5.
Nosotros estamos despiertos y estamos en la luz. La luz deja ver las cosas claramente, lo que está pasando en el mundo, lo que viene de camino, lo que dice la Escritura. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y no está hablando de salvarnos, ya estamos salvos en Cristo y por Cristo al haber creído en Él. Pero es ese momento de nuestro encuentro con el Señor. Eso es lo que yo entiendo de esta porción. De que se va acercando la fecha de nuestro encuentro con el Señor, de que se van a cumplir las cosas que Dios ha prometido, que se van a cumplir todo lo que viene de camino, pero sobre todo nuestra reunión en las nubes, en el aire, con nuestro Señor. Dice, la noche está avanzada, hablando de esta oscuridad cultural, pecaminosa, que el mundo está tan lleno de lo malo, y quien está administrando este mundo, el príncipe de la potestad del aire, está con sus demonios haciendo daño en todo el quehacer humano, ha invadido todo, la política, la economía, las artes, se está metiendo hasta en las iglesias, atacando doctrinas, dividiendo, reinterpretando la Escritura, y mucha gente está diciendo cada disparate, alejándose no trazan la Escritura correctamente. En un bar de ahí está Babilonia, que es un tema que quiero tocar también próximamente a compartir contigo, sobre Babilonia. Y viéndolo no tan solo a Babilonia literal, física, sino lo que quiere decir la palabra Babilonia a través de la Escritura. La noche está avanzada y se acerca el día. Es que miremos las cosas con expectativa, con entusiasmo por el futuro, no esperando lo peor, sino lo mejor del Señor. Dice, desechemos pues, o sea, desechar es echar fuera, echar al bote de la basura, al zafacón. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. En vez de estar en lo malo, vamos a estar en lo bueno. Y usemos las armas de la luz, porque con estas armas de la gracia de Dios, de su palabra, combatimos el legalismo, combatimos las mentiras de Satanás, nos mantenemos firmes como iglesia, cuerpo de Cristo, y vamos al alcance de otros para que sean libertados a través del evangelio de salvación, el evangelio de la gracia de nuestro Señor, libertados del lazo del diablo. Y dice, vistámonos las armas de la luz, y recuerden lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, la armadura de Dios y la espada de la palabra. Andemos como de día, y cuando dice andar es el testimonio, la vida que tú y yo tenemos que llevar como creyentes. Andemos como de día, como ahora estamos de día, en la luz, ya no estamos en las tinieblas como estábamos antes, que no habíamos creído en Cristo, estábamos muertos en delitos y pecados. Ahora vivimos como hijos de Dios, como embajadores del Señor. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, porque el mundo lo que quiere es llevarse todo de frente y comer todo lo que puede y consumir todo el alcohol y vivir para sí, en vicios, en desórdenes, en pasiones desordenadas. Dice, en glotonerías, borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Todo eso no, el Señor no lo quiere ni en tu vida ni en la mía. Sino, y aquí está, que el Señor saca algo y pone algo, ¿verdad? Que lo hemos hablado tantas veces. Sino, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Y el listado de lo que deja la carne lo podemos leer en el capítulo 5 de Gálatas y en otros capítulos de la Escritura, que hace un listado horrible del pecado y de las cosas que Dios no quiere para ti y para mí. Y ahí terminamos este capítulo 13. Más adelante vamos entonces con el capítulo 14 de Romanos. Nuevamente le doy las gracias a Yanis, que me permitió estar aquí en Campamento del Caribe, en Camp Caribe, donde se originó mi vida con el Señor, donde comenzó mi vida con el Señor, donde mi esposa ha estado aquí también laborando de cerca, apoyando, nuestras hijas también, sus esposos. Me hubiese encantado ver a mis nietos, mis nietas cogiendo por todo esto y conociendo las cosas que nosotros conocimos, pero todo tiene su tiempo bajo el sol. Lo importante es orar que este lugar sea rescatado y utilizado y sea
de bendición para tanta gente como lo fue para tantas personas por prácticamente 60 años o más. Hasta aquí este episodio de Grace 21, Gracia para el siglo XXI, a orillas del Mar Caribe, en Campamento del Caribe, Camp Caribe. Que el Señor te bendiga mucho.